La crisis por la pandemia del COVID-19 sigue golpeando dramáticamente los bolsillos de miles y miles de colombianos. Y una de las principales preocupaciones sigue siendo el pago de los servicios públicos. Tarifas muy altas, muy elevadas, la gente no tiene cómo pagarlas, no se lo esperaba. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nuevas medidas anuncia el gobierno nacional? Saludos a esta hora de la mañana al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. Ministro, buenos días. Juan Diego, muy buenos días. Un gusto saludarlo una vez más a usted que está desde su casa, pero también a toda la familia de Noticias Caracol, a Mónica y a los que nos acompañan también desde el set. Un abrazo, ministro. Bueno, quisiera empezar por preguntarle, si un empresario, si un ciudadano que lo está viendo a usted en este momento no tiene cómo pagar en este momento la factura de agua, de alcantarillado y de aseo, ¿qué chance tiene? Bueno, Juan Diego, nosotros desde el día 1 que comenzó la emergencia sanitaria anunciamos unos alivios importantes para el bolsillo de los colombianos que no pudieran pagar sus servicios públicos. Esos alivios estaban divididos entre los estratos 1 y 2 y los estratos 3 y 4. Para los estratos 1 y 2, la posibilidad de rediferir a 36 meses el pago con un costo de cero, una tasa de interés de cero, una tasa por debajo de la inflación. Eso quiere decir que desde el punto de vista financiero es una tasa negativa que permite que familias que pagaban 20, 25 mil pesos pudieran, después de terminada la emergencia, pagar mensualmente 600, 700, 800 pesos de sobrecosto y así aliviar la caja en el muy corto plazo. ¿Qué nos decían los colombianos? Que tenían la preocupación que esas medidas estaban circunscritas para los ciclos de facturación de abril y de mayo. La noticia que el presidente Duque le dio a todos los colombianos es que ya no serán solamente las facturas de abril y de mayo, sino que hemos incluido las facturas de junio y de julio. Esto quiere decir en la práctica, Juan Diego, que los que pueden pagar deben seguir haciéndolo, pero los que no van a tener el alivio que habíamos anunciado meses atrás, también vigente de aquí al mes de julio. Estratos 1 y 2 tendrán la posibilidad de refinanciar el pago de la factura durante 36 meses, sin intereses. ¿Hay algún recargo? Sin intereses y sin penalidades, y ni siquiera con el costo de la inflación. Eso quiere decir que si alguien dejó de pagar 36 mil pesos, en 36 meses eso se le convierte en 1.000 pesitos mensuales. 1.000 pesitos mensuales que se van hasta 3 años. Y para los estratos 3 y 4, Juan Diego, importante allí en el tablero, para el 3 y 4, diferirlos a 24 meses, con una tasa que no puede pasar la inflación, es decir, una tasa real que debe ser del 0%. Ministro, ¿qué pasa con el comercio y la industria? Muchos de ellos no abrieron, además tuvieron que pagar a las facturas porque se las promediaron. Para el comercio y para la industria, nosotros le hemos pedido a los operadores que les transfieran, que les permitan diferir el pago y que les transfieran la tasa de interés más barata que puedan conseguir en el mercado sin marginar. ¿Qué quiere decir marginar? Sin cobrar ningún tipo de utilidad sobre esta operación financiera, pero también sin cobrar ningún tipo de penalidad. Pero en eso también quiero ser muy franco, Juan Diego. Nosotros no descartamos otro tipo de intervenciones hacia el futuro, pero hoy el grueso de los recursos de la nación, porque esto es una inversión de cerca de 4 billones de pesos, está concentrado en aliviar el bolsillo de los estratos 1, 2, 3 y 4. No descartamos que en el futuro podamos tomar otras medidas para los estratos 5, 6 y para el comercio, pero en el corto plazo las ayudas están concentradas en los hogares. Ministro, esta es una pregunta de respuesta sí o no. ¿Se puede o no promediar el cobro de la factura? No, la instrucción que hemos dado con la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, y con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es que no podemos promediar. Colombia ha hecho un gran esfuerzo en micromedición. Hay ministro, solamente una gran cantidad. Sí, pero hay esa gran cantidad de usuarios de los servicios públicos a los que se les promedió y se les cobró así, ¿se les va a devolver el dinero? Sí, la idea es que puedan los operadores reliquidar esas facturas para proteger siempre al consumidor. En estos mismos micrófonos
En este mismo programa estuvo la semana pasada con usted, Juan Diego, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, anunciando que todos los colombianos que estén en esa situación se pueden acercar a la superintendencia y la superintendencia estará allí para proteger el derecho del consumidor. Y el derecho es que en esta situación tan crítica no les podemos cobrar más de lo que hayan consumido y amparados en un tecnicismo como el promedio de las facturas, no podemos ponerle una presión adicional al bolsillo de los colombianos. Anuncian ustedes también un alivio para los acueductos comunitarios. ¿Cuántos se van a beneficiar y cómo queda el pago? Juan Diego, esto es absolutamente novedoso, porque es que los colombianos suelen pensar que son el acueducto de Bogotá, la AAA, EPM, los grandes operadores, los que se encargan de cubrir a todo el país. Y estos son los protagonistas de la prestación en lo urbano. Pero en las zonas rurales, en las veredas, tenemos fundamentalmente un grupo de acueductos rurales y comunitarios que se han consolidado en los últimos 30 años y que son los que en la práctica dan la solución a la problemática de agua. Estos acueductos pueden ser algo así como 3.000. Nosotros tenemos registrados entre 1.700 y 1.800 en la superintendencia. Por primera vez, Juan Diego, a estos acueductos veredales, comunitarios y rurales les vamos a dar un subsidio. Y este subsidio es del orden de los 12.400 pesos mensuales y lo vamos a extender desde este mes hasta diciembre. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que un usuario de un acueducto veredal que en promedio paga 18.000 pesos por su factura mensual va a tener un alivio de 12.400 y la factura se le convertirá, por tanto, en una cifra entre los 5.000 y los 6.000 pesos. Es un alivio muy grande que en algunos casos rebasa el 75% de la factura. Sí. Aquí tengo el ejemplo, perfecto. Si paga 19.000 pesos o 20.000, el alivio será de 12.400 y terminará pagando una de estas familias en estos acueductos comunitarios entre 7 y 8.000 pesos. Ministro, tengo entendido que ustedes también están en este momento ya terminando una resolución o decreto sobre las hipotecas. ¿Qué es eso? Juan Diego, tiene que ver con una figura que se conoce internacionalmente como la hipoteca inversa. Lo estaremos comunicando en los próximos días de la mano del presidente Duque, pero el resumen que le podemos dar como abrebocas a los colombianos es que vamos a poder convertir la vivienda en un mecanismo de aseguramiento en la vejez. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tenga una casa puede convertir su casa en una pensión. Esto funciona muy bien en otros países del mundo. En Colombia tenemos cerca de un 20% de colombianos en hogares unipersonales. Esa lógica de la herencia que funcionaba también de nuestros abuelos a nuestros padres tiene otras dinámicas hoy en día, porque tenemos muchas familias que decidieron no tener hijos y esas familias se preguntan hoy, ¿vale la pena comprar vivienda? ¿Para qué compramos vivienda si en un futuro no tenemos a quién heredar? El gobierno les va a dar una respuesta concreta y la respuesta es que esas viviendas las van a poder disfrutar hasta el último de los días, pero pueden representar también un ingreso mensual que complemente las pensiones de los colombianos. Ministro, sobre eso nos estaremos pronunciando en los próximos días. ¿Y cómo se puede volver su vivienda una fuente de ingresos como una pensión? A través de un mecanismo financiero que se llama la hipoteca inversa. La hipoteca inversa entonces consiste en que usted conserva la vivienda hasta el último de los días cuando fallecen pues los dos miembros de la pareja, si es una pareja, si es una persona sola, hasta el último de sus días, y a cambio de eso existe un fondo que por lo general son fondos de pensiones, aseguradoras o fondos de inversión inmobiliaria que le da a usted un pago mes a mes a cambio de la propiedad de la vivienda una vez la familia fallezca. Entonces estamos hablando que el que, por ejemplo, tiene un apartamento de 200 millones de pesos puede seguir disfrutando de su apartamento hasta el último de los días y recibir una renta de 900.000 pesos o de 1 millón de pesos, que es muy importante y a muchas familias a las que quieran, esto es optativo, les puede representar un ingreso adicional en su vejez. Sí. Supongamos, ministro, que un televidente nos está viendo y dice: no tengo recursos, no tengo fuentes de ingreso, mi casa vale 100 millones de pesos. ¿Cuánto le podría dar el banco o la financiera, el fondo,
de mesada mensual a esa persona, a cambio de entregarle la casa cuando se muera a esa persona? Una persona que tenga una vivienda de interés social del orden de 100 millones puede recibir una cifra entre los 400 y los 500 mil pesos por su vivienda. Naturalmente depende de muchas cosas, depende de la antigüedad, de los materiales, de un avalúo, pero una cifra que puede estar entre el 0.4 y el 0.5% mensual, que es una cifra interesante y nos sirve, Juan Diego, para atacar una problemática que es muy crítica en este país, que se llama la pobreza oculta. ¿Sabe qué es la pobreza oculta? Que nosotros tenemos muchas familias que, como son propietarias, consideramos que hacen parte del grupo de colombianos privilegiados que tienen solucionados sus problemas, pero aunque tienen un techo, no tienen cómo pagar mes a mes la administración o los servicios. Tienen un alto grado de dependencia a los hijos. Nosotros, para aliviarlo, queremos que ese fenómeno de pobreza oculta se pueda remediar en cierta medida a través de un mecanismo, eso sí, que queremos reglar de manera muy estricta para garantizar que ninguno de los fondos abuse de los colombianos y que efectivamente la medida le llegue de manera focalizada a los que más lo necesitan. Sí, bueno, pues es una noticia que sin duda sería muy revolucionaria, una alternativa. Por supuesto, hay que analizarla con mucho más detalle. Ministro, le agradecemos muchísimo este contacto con Noticias Caracol y esperamos tenerlo en otra oportunidad para cuando expidan el decreto en este sentido de la figura de la hipoteca inversa, podamos ahondar en el tema. Gracias, ministro, por estar con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Juan Diego, me sentiría muy contento si podemos en la próxima semana estar al tablero en Noticias Caracol y explicarle al detalle a los colombianos cómo funcionará la hipoteca inversa. Muchas gracias por la invitación. Como usted dice, ministro, esta es su casa. Doblemente. Un abrazo. Gracias por estar en contacto con Noticias Caracol.